Realmente sobre Bram Stoker se ha dicho muchísimo, ¿no? Y precisamente el final es casi tan mítico como lo pudo ser su propia vida y su creación literaria más importante, Drácula. Y es el hecho de que se sabe que murió enfermo, murió a los 64 años, en el año 1911, y además de sífilis. Y lo que se dice, lo que nos cuentan las crónicas, especialmente aquellos biógrafos que han estudiado a fondo su vida, es que este hombre murió casi solo en su habitación, completamente aterrorizado y señalando a un rincón de la habitación, repitiendo una y otra vez una palabra que yo creo que ya se ha hecho célebre. Decía Strigoyu, Strigoyu, que viene a ser una definición muy clara de lo que se conoce como no muerto, en este caso, pues lo que era su propia creación, el vampiro Drácula. En 1456 el cometa Halley surcaba los cielos. Se veía desde Rumanía, se veía desde Transilvania, y los campesinos no dudaban de que estaba por llegar un tiempo de miseria, de crímenes, un tiempo horrible. En aquel año 1456 nacía un bebé, con el tiempo se convirtió en un ser inquietante. Una de las primeras crónicas que habla de su aspecto lo define así: cuando tenía 25 años, iba ataviado siempre con una suntuosa capa de marta cibelina, adornada con brocados de oro y cubierto con una rimbombante seda roja salpicada de perlas. Se trataba de un individuo de tez cetrina, de grandes ojos verdes, penetrantes, rodeados siempre de sombras oscuras, y tupidas cejas negras que le daban un aspecto si cabe más amenazador. Tenía las fosas nasales anchas, marcada nariz aquilina. Su aspecto era frío, distante e inequívocamente poderoso. Su nombre, Vlad Tepes, Drácula. Y escuchábamos a don Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, en esa introducción, hablando no de Drácula, sino del hombre, le llamaban bondadoso Barbarroja, un hombre afable, pero que acabó muy enfermo. Y acabó enfermo porque su gran éxito, su gran triunfo, su gran terror fue esa novela, Drácula, precisamente, Bram Stoker. Bram Stoker, imaginamos la escena, un hombre que no ha podido nunca, o que no podía en aquel tiempo igualar aquel éxito editorial, casi olvidado, en una fría pensión de Dublín, manchas en la pared, humedad, y él tembloroso, febril, mirando siempre a una esquina. Así cuentan los que vieron su agonía, su larga agonía. Ese vampiro que él había elegido para transformarlo en no muerto era Vlad Tepes, Drácula. Le había, digámoslo así, adornado con una serie de circunstancias románticas casi. Colmillos, Vlad Tepes no tenía colmillos, pero él se los puso en la ficción. Chupaba la sangre para seguir vivo, buscaba la inmortalidad. ¿Por qué eligió ese escritor de las Islas Británicas? ¿Por qué eligió a ese conde rumano y por qué no a otra persona? Solo él sabe el secreto, solo él sabe cuándo en viejos archivos encontró la historia de este conde valaco en la vieja Rumanía. Pero lo cierto y verdad es que Bram Stoker quizá en su última hora se lamentó siquiera haber recordado a este individuo. Como decía Lorenzo Fernández, acabó mirando esa esquina oscura, repitiendo Strigoyu, Strigoyu, vampiro, vampiro. Y lo más tremendo, lo más terrible es que no era el único. Años después de esta agonía de Bram Stoker, el hombre que hace inmortal a Drácula, hubo actores, hubo artistas que se pusieron en su piel, lo llevaron al cine. Era esa transformación del conde rumano poderoso y temible, convertido en poco menos que elemento seductor, de gran atractivo físico, conde sangriento. Ellos también acabaron mal. Cuando hablamos de Drácula, estamos hablando sobre todo de otro importante actor, también del este de Europa, Bela Lugosi. Es curioso comprobar cómo, al igual que Bram Stoker, Bela Lugosi acabó demasiado obsesionado por la sombra del vampiro.
pero de entre los actores que han interpretado a Drácula, sin duda el que más se vio sugestionado e identificado tanto para bien como para mal con el personaje fue sin duda Bela Lugosi, que como sabéis era un actor de origen húngaro, Bela Blasco, y que bueno pues se vio de repente lanzado a la fama gracias a su interpretación del conde transilvano, y a partir de entonces se vio un poco encasillado no solo en el papel de Drácula, que interpretó en varias ocasiones más hasta ya la decadencia de la serie de películas de la Universal, con Abbott y Costello haciendo el tonto, haciendo chacota a costa del pobre vampiro, sino también pues bueno encasillado en personajes de villano exótico, de personaje misterioso y de malvado, y cuando ya entró en una fase de su vida bastante decadente, muy afectado de una enfermedad incurable que le convirtió también en adicto a la morfina y demás, pues empezó a obsesionarse con su interpretación de Drácula y a vestirse habitualmente como el conde vampiro, a dormir en ataúd, etcétera, y bueno, tanto es así que, como sabéis, pues en el día de su funeral, ya fallecido, pues fue enterrado vestido de conde Drácula y con el broche que había utilizado para la película de Todd Browning, y digamos que de esa manera pues totalmente identificado. 1:44, 18,2 grados en el exterior de esta nave del misterio, que hoy sin duda, y además físicamente lo va a hacer, va a viajar a ese lugar donde todavía las leyendas siguen pululando y siguen hablando con temor y con veneración en torno a Vlad Tepes, Drácula, hijo de la Orden del Dragón. Juanma Frasquet en los mandos de esta nave que sin duda hoy va hacia un lugar que todos hemos soñado con conocer en alguna ocasión. Yo no he tenido la oportunidad. Carmen Porter, buenas madrugadas. Tú tampoco, ¿no? Buenas madrugadas, Iker. Pues no, la verdad es que no he podido viajar todavía hasta tierras vampíricas, por decirlo de algún modo, tierras donde la historia del vampirismo aún sigue muy presente, Iker. Oye, pero no nos confundamos. Drácula es el más famoso, pero no el primero, ni mucho menos. Tenemos constancia, y tú te has sumergido en crónicas antiguas para comprobar que mucho antes de la novela de este hombre, de Bram Stoker, incluso del personaje de Vlad Tepes, la figura del no muerto que busca sangre humana, bueno, pues sigue también navegando en diferentes ríos de diferentes culturas, ¿no? La verdad es que sí, que hay toda una historia de esta figura del vampiro. El vampirismo ha estado presente desde la más remota antigüedad. Se relaciona este término con criaturas, normalmente muertos vivientes, que absorbían la sangre de los vivos para prolongar así su existencia. El primer objeto donde aparece una figura sobre el mito del vampiro es un jarrón descubierto en Persia y decorado con un dibujo en el que se puede observar a un hombre atrapado por un ser que literalmente, y se puede observar, le está succionando la sangre. Después aparece la figura de Lilith, una entidad babilónica que chupaba la sangre de los niños. Ya en la China del siglo VI a.C. hay leyendas que hablan de muertos vivientes chupadores de sangre, también entre las sociedades hindús, malayas, polinesias, aztecas e incluso esquimales. Posteriormente hay muchos mitos griegos que hablan de escenas vampíricas, como de Lamia, que para vengarse del asesinato de sus hijos a mano de Hera, que era la mujer de Zeus, se convertía en una figura monstruosa que chupaba la sangre de los infantes. También las estrigas eran mujeres con cuerpo de pájaro y succionaban la sangre de los recién nacidos cuando estos dormitaban en sus cunas, y la de los jóvenes para así adquirir su vitalidad. De esta palabra estriga proviene el vocablo estrigoi, empleado por los romanos desde el siglo XVII para referirse a los vampiros. Y lo mismo que gritaba Bram Stoker en su pequeño despacho o habitación donde estaba muriendo, ¿no?, acordándose de Drácula. Ya en el siglo XII hay crónicas en Inglaterra que hablan de muertos hallados fuera de sus ataúdes, a los que se comienza a llamar cadáveres sanguinus. Será en el siglo XIV cuando en Prusia Oriental comenzarán a producirse espectaculares manifestaciones vampíricas que coincidían además con las grandes epidemias de peste. Para evitar los contagios, los cuerpos serán enterrados precipitadamente sin certificar su muerte. Por ello, en días posteriores al fallecimiento, muchos serán hallados completamente ensangrentados en sus